degenerado tiene que ver usted para Bien, entonces vamos a hablar de la palabra de las técnicas de regularización. Ay, casi la embarro. Ah, no, pero está grabando. De las técnicas de regularización en redes neuronales. Porque es que pillan acá, yo les he mostrado un algoritmo a ustedes, pero hasta ahora, miren, es muy inestable y realmente pues no tiene presentación que una red neuronal se demore alrededor de 10.000 iteraciones para predecir un AND de 3. ¿No les parece que es como excesivo? Es bastante excesivo. Entonces yo hasta el momento les estoy, bueno, pero ustedes no, me imagino se preguntarán, los que son callados y son muy analíticos o analíticas, bueno, como quieran verse. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué estas técnicas son tan populares y, miren, requiere 10.000 iteraciones para algo tan sencillo como un ESOR de 3? ¿Sí? Porque un ESOR de 3 tiene 3 entradas y son 8 casos, ¿sí? Pero miren todo lo que se demoró. Entonces hay varias situaciones acá que nosotros tenemos que evaluar. Vamos a revisar cómo se va a trabajar el valor de aprendizaje, que ustedes vieron que yo me puse a ajustarlo, pero eso es muy maluco encontrar el valor exacto, ¿sí? O sea, hay un valor óptimo del factor de aprendizaje, ¿sí? Lo existe, ¿sí? Pero ese valor depende de los datos, depende de la red neuronal, hasta depende del lenguaje de programación, porque a la larga Python cuando hace cálculos, ya cuando arranquemos el corte 3 se van a dar cuenta en los errores de truncamiento, que por más usted que ame a Python, ame a Java, eso introduce errores numéricos, ¿sí? Y esos errores numéricos pues hacen que el algoritmo tenga una inestabilidad, ¿sí? Los algoritmos son inestables numéricos porque los computadores, los lenguajes de programación, ¿qué? Cuando hacen operaciones con flotantes son imprecisos. Y hay tipos de datos más imprecisos que otros. Yo les voy a mostrar lo terriblemente impreciso que puede ser un float, ¿sí? ¿Han usado el float del 32 bits en C++? Me imagino el profesor o profesora les habrá dicho, vea, no use floats, sino use doubles. Sí, usted no debería usar floats. El float existe si usted, por ejemplo, está en un entorno de, por ejemplo, un chip, o está en un entorno con limitaciones de memoria. ¿Dónde usted tiene entornos de limitaciones de memoria? Por ejemplo, usted entra a trabajar en una empresa que hace circuitos para neveras inteligentes. Pues, ¿qué pasa con esos circuitos? Pues que esos circuitos tienen limitaciones de memoria y de procesamiento. Y ahí sí ya tiene sentido meter un float, ¿sí? Para eso existe, esos sitios de datos siguen existiendo. De hecho, ustedes conocen el tipo de dato byte. Byte. Sí, el tipo byte es un tipo de dato que le acepta hasta 2 a la 8, o sea que usted puede hacer operaciones entre menos 127 y 127. Usted puede hacer operaciones matemáticas siempre y cuando no pase 127 o menos 127. Pero usted dice, bueno, ¿y yo para qué carajos existe eso? Para esos entornos donde la memoria es limitada. Como está ahorita cambiando tanto la cosa, no se aterren si en el futuro van a toparse con alguna aplicación de esas. Entonces recuerden esta charla y sencillamente sepan de que no pueden trabajar normalmente. Entonces, pero siguen existiendo. Simplemente eso. Eso lo vamos a ver en el corte 3 cuando abordemos series de Taylor, que pues ya la última parte no es tanto de redes neuronales, sino de en sí numérico, ¿sí? Vamos a ver series de Taylor y errores, y propagación de errores, que ese tema es bacano. Porque vamos a ver cómo podemos tirarnos una cuenta bancaria si usamos mal los datos, ¿sí? Sí. De hecho, los bancos por debajo utilizan COBOL. ¿Ustedes han escuchado eso? Sí. Lo que pasa es que COBOL tiene una representación, tiene una librería de representación de números grandes. Entonces, pues no hay lugar a errores. Pero esas librerías consumen memoria. O sea, cuando ustedes trabajan en un banco, ustedes no utilizan los enteros, los floats ni los flotantes normales. Ustedes utilizan representaciones de datos, se llaman representaciones de datos precisas, que son tipos de datos que ocupan mucho espacio, pero que sus operaciones son precisas. O sea, ocupan mucho espacio, son lentos, pero te permiten tener saldos precisos. Y porque el banco no te quiere regalar plata, ¿o sí? Con ese primer banco que regale plata, me lo presenta. Pero bueno, sin irnos más allá, simplemente le estaban dando una, para que no me cancelen esta semana, simplemente estaba dándoles entonces, como una especie de abrebocas. Pero miren, esto no me gusta, ¿sí? Si usted le da 10.000, alrededor de 12.000 iteraciones para resolver un problema de una ESOR, pues como que, no sé, ¿cómo lo ven? Está como, o sea, lo resuelve, pero
muy poco eficiente, ¿no? Y como que no llegamos a lo que queremos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a empezar a hacer revisiones sobre cómo funciona el algoritmo de propagación. Yo voy a meter dos revisiones sencillas, que son el alfa variable, modificar el factor de aprendizaje en tiempo de ejecución, y la segunda es cambiar cómo los pesos se comportan, porque los pesos también tienen que ver, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a entrar a hacer acá. Entonces, muchachos, el primero se llama el algoritmo de backpropagation con alfa variable. Bien, el factor de aprendizaje, ¿qué pasa si el factor de aprendizaje es muy elevado? Bueno, eso es una pregunta de parcial. ¿Qué pasa si es muy elevado? Empieza a oscilar. Hagan de cuenta que ustedes van para la casa de alguien manejando un carro a velocidad constante y usted básicamente se pasa si va muy rápido. Y si se intenta devolver, ¿qué pasa? ¿Se vuelve? Y vuelve igual a pasar. Usted va a estar ahí oscilando y en un vaivén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a controlar el factor de aprendizaje. Un valor muy pequeño hace que la convergencia sea muy lenta. Un valor adecuado optimiza el número. Ese valor adecuado, ¿cuál es? La respuesta es, no hay manera de saberlo. O sea, yo no les puedo decir que el factor de aprendizaje va a ser un valor dado. O sea, no hay manera de saberlo. Eso depende de los datos. Los datos pueden venir de cualquier manera. Depende de los valores iniciales que tengan los pesos. Y los valores iniciales de los pesos son buenos, o sea, que como que se acercan a una buena solución, pues realmente necesita muy pequeño. Pero ¿qué pasa si tuvimos mala suerte y esos aleatorios nos dieron muy alejados? Un error muy grande. Vamos a necesitar un factor de aprendizaje más grande porque estamos muy lejos de nuestra meta. ¿Me siguen ahí? ¿O no me siguen? ¿Todo está bien? Entonces ese factor de aprendizaje realmente cuando uno arranca uno no realmente no sabe cuál es un valor adecuado, o sea, no es posible saberlo, es un valor muy dependiente del contexto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Descompliquémonos la vida. Si el error se incrementa en una iteración a otra, significa que nos estamos alejando, eso significa que estamos muy rápido. ¿Qué queríamos de hacer con el factor de aprendizaje? Si el error se nos incrementa, bájale las revoluciones porque se nos está aumentando el error. Eso es o sea, está oscilando. Ahora, si el error se disminuye, ¿qué deberían de hacer? Vamos a ir más rápido porque vamos por buen camino. Eso es como lo caliente, ¿cómo es juego caliente? Caliente, caliente, frío. No, ese no. No, caliente, 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 frío, imagino lo han jugado alguna vez en sus vidas. En el colegio, o sea, yo no sé si juegan en otros contextos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Vamos a hacer esto. Si el error se incrementa, debemos disminuirlo. Si el error se incrementa, debemos incrementarlo. Pero ¿cómo incrementamos y cómo incrementamos? Para eso vamos a introducir dos variables. Una que se llama el ρ, que es un valor mayor que 1, menor que 1 y mayor que 0. El alfa, que es un valor menor que 1, mayor que 1, pero cercano a 1. El ρ es el freno. El alfa es el acelerador. Deben tener mucho cuidado. La recomendación es que el ρ sea muy cercano a 1 y el alfa sea muy cercano a 1, pero el ρ menor y el alfa mayor. ¿Qué pasa? Si el factor de aprendizaje lo incrementamos muchísimo, el carro se nos puede desbocar. Y si lo disminuimos muchísimo, el carro se nos puede parar. ¿Sí me siguen ahí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Estamos ahí? Estos valores son experimentales y si son mal escogidos puede ser que el algoritmo no dé buenos resultados. Usualmente yo suelo colocar 0.99, 0.98 y acá por ejemplo 1.01. 1.1 ya es muy elevado. O sea, realmente es muy leve, es muy tenue. Recuerden que estos algoritmos son inestables. Cualquier fuerte variación, de hecho hay una herejía que llama vida artificial. Realmente estos algoritmos son caóticos. Caos no quiere decir desorden ni orden, o sea, desorden aleatorio es una cosa, caos
es algo que tiene sentido, pero con la más mínima variación puede cambiar su resultado muy fuertemente. ¿Han escuchado el efecto mariposa? Un aleteo de una mariposa en Tokio puede producir un huracán en Nueva York. ¿Listo? O un aleteo de un estudiante en la sede de Príncipe de la sede de Tuluá puede producir una tormenta en Villa Campestre. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Realmente tienen que ser muy tenues. Estos algoritmos sufren mucho del tuning porque a la larga son algoritmos que tienen comportamiento caótico. ¿Sí? Caótico pues habla de esos fenómenos que dependen mucho de esas condiciones iniciales. Las condiciones iniciales de algoritmos son el tuning, los valores que usted da de entrada. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? ¿Tienen preguntas? ¿Ya los aburrí? Un poquito. Bueno, no, ya con eso no puedo hacer nada, pero estoy contento yo, así que es lo importante. Bueno, vamos a hacer una copia del niño porque vamos a crear uno nuevo. Bueno, ahora, si ustedes tienen un hijo o una hija, pues no pueden hacerle punto clon y modificarlo, eso no se puede hacer. Por ahora. Le paga una cirugía plástica. Eso es un clon a largo plazo. Bueno, esto es clase 5. Y ya recuerden que desde clase 5 empieza el backpropagation, optimización. Bien, muchachos, entonces vamos a moverlo acá. Y este sería con alfa variable. ¿Qué va a pasar? Muchachos, ¿qué va a pasar? Vamos a necesitar el error anterior y el error actual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos allí? Yo voy a asumir que el error anterior de entrada, vamos a tener el error actual, voy a ponerlo, el error actual, el error anterior, lo voy a poner como un valor infinito, ¿vale? Voy a asumir que la primera iteración el error siempre baja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está bien? ¿Se entiende lo que hice ahí? Error anterior igual a float de infinito. ¿Me siguen? Yo sé que el TikTok está más interesante, pero ¿me siguen? Si es que yo no sé, yo que me tengo que hacer una cirugía plástica que me paren más bolas aquí en clase. Entonces no hay nada que hacer. Bueno, esa es como es, eso es lo de los feitos. Bueno, muchachos, entonces, cuando termina una iteración, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a preguntar si el error es menor que el error anterior. Pues si el error es menor que el error anterior, ¿qué pasa? El error actual disminuyó. ¿Qué quería hacer con el factor de aprendizaje? Subirlo, ¿cierto? Entonces por acá voy a meter, muchachos, los dos parámetros, que serían el ρ, que es menor, el ρ es el freno y el alfa es entonces tenemos el ρ. El ρ como es menor, yo voy a ponerlo por defecto como 0.99. Este es el freno. Y el alfa viene siendo el acelerador. ¿Estamos ahí, muchachos y demás? ¿Todo está bien? ¿O no nada está bien? Listo. Entonces espero que todo esté bien. Entonces metí el ρ y el alfa. Como el factor como el error mejoró, o sea, porque el error disminuyó, ¿acelero o freno? Acelero. Entonces, ¿cuál acelera? ¿El ρ o el alfa? El alfa. Entonces, n por igual alfa. Incrementamos el factor de aprendizaje. En otro caso, debemos de desacelerar, que sería con ρ. Y el error anterior, pues va a ser igual al error actual, pues por la iteración. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? Bien, muchachos, aquí en la primera vimos que voy a guardar esta imagen. ¿Listo? Se nos demoró aproximadamente 12.000 iteraciones. Vamos a observar si con este cambio nos acelera o nos empeora. Vamos a correr todo de nuevo, ¿sí? Ustedes tranquilos. Todo está tranquilos, calma. Yo sé que ustedes son personas ocupadas. Que tienen bastante que hacer. Están llenos de exámenes estas semanas.
Pero tranquilos, yo los vuelvo a molestar como en un mes, ¿sí? Ya con el script sí ya puedo entregar las notas al otro día, ningún problema, pero el script sí me cuesta un poquito. El pasa es que yo los critico a ustedes por hacer superclases. Adivinen qué profesor está programando de la misma manera. Tengo un archivo de 1300 líneas. Entonces voy a aprovechar para separarlo en módulos. Lo que pasa es que cuando uno hace proyectos personales o una idea, ¿ustedes piensan en hacerlo bonito en desarrollo? No, uno quiere que funcione y ya, a uno también le pasa. Pero yo les puedo criticar eso. Eso es lo bueno de ser docente, puedo hacerlo impunemente. Ay, muchachos, ustedes tranquilos. Bueno, ahí está entrenando, ¿vale? Hay que tomar en cuenta pues que Python también pues, está demorándose. Yo puse 50.000 iteraciones. ¿Qué me cuentan mientras? No, yo ni abrí, yo me desconecté del computador por completo. O sea, yo tuve unas. Lo que pasa es que yo utilizo el computador todos los días. Y eso pues, descansar de eso fue muy bacano. Bueno, aquí, uy, ¿qué pasó aquí? Y no predijo bien. Pero yo miro a ver qué pasó. Creo que está muy alto. Es que esto es muy fino. Esto es muy fino. Vamos a poner 0.999. Aquí voy a poner 1.01. Creo que usualmente utilizan es como, si no estoy mal, es como exponencial menos 6. Vamos a ver. Vuelvo a correr. Cuando el algoritmo empeora el rendimiento, muchachos, cuando el algoritmo empeora el rendimiento, diga que están muy elevados. Mientras que cuentan, ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo todo? Me miran así como todos aburridos. Descansó, dormí hasta tarde, come mucho pastel. ¿No? Ah. ¿Ve qué pasó aquí? Se supone que esto acelera. Si el error es menor que el error anterior, el alfa, ajá, bien, el error anterior arranca en, no, yo estoy bien ahí, 50.000 iteraciones. Voy a hacerlo un poquitico más el ajuste, y no que este ajuste es muy fino, Oiga, este Python está como lento. ¿El internet? ¿O es el internet, muchachos? Esperemos a ver. Sino que esto es un ajuste súper fino. Acá. No, eso es solo para modificar el factor de aprendizaje, ¿no? Sí, solo para modificarlo. Pero está muy demorado, no me gusta. No, usar mis datos. No hay de otra. Vamos a ver. No, muchachos, está muy lento. Creo que lo empeoré. Bueno, mientras que me cuentan. ¿Cómo? No. No, claro. Ya me vi las talías cuando era pequeño, ya no más. Series, soy muy malo para eso. Solo una serie que me vi completa que se llama Malcolm in the Middle. De resto, ninguna me ha atrapado. Ninguna más me ha atrapado. Ah, bueno, pero déjame la vi salteada.
Bien, no muchachos, yo no sé qué está pasando. El internet está muy malo, ¿cierto? Es que está muy raro. Voy a usar mis datos, muchachos. Vamos a ver. Veamos. Listo, voy a recargar eso. Es que está muy raro. Ese es el problema de estos sistemas, ¿no? Ve, pero se quedó ahí pegado. Mira. ¿Ya ejecutó? Ah, no. Mira. Voy a matar el kernel. Voy a matar el kernel. ¿Cómo? Acá lo mato. Aquí mato el kernel. Listo. Y voy a volver a ejecutar todo. Veamos. Bueno, aquí está entrenando otra vez. Vamos a ver si mejora. Está raro el comportamiento de esto. No es usual. No es usual. ¿Cómo? No, ¿se acuerdan que esto funcionó bien? Esperemos a ver. Es que es muy raro que se demore tanto. ¿Ah? No, pero es que yo quiero es que las iteraciones sean más cortas. Igual yo tengo un número de neuronas decente. Y yo estoy probando el ESOR de 3, miren. De pronto el número de datos no es el adecuado. Voy a probar el ESOR de 7. Y aquí harían a ver 7. Listo. Entonces miremos a ver. Estoy probando el ESOR de 7. Vamos a ver. Aquí está el ESOR de 7. Y acá está entrenando. Vamos a ver si mejora. De todo modo, el backpropagation es malito para pocos datos. Cuando tenemos más datos es bastante bueno. Miremos a ver. Si no, muchachos, pues no me rindo y ya dejamos así, nos vamos, ¿cierto? ¡Epa! Ya lo digo. Vamos a rezar. No voy a fingir, no voy a ir. ¿Ah? No, pero no me gusta la camandulería. No. Cuando hay que ir y ya. No soy follower, más bien. No, o sea, follower es. No va a aceptar, no va a como. Eso le pregunté y dijo que no. No, es que es difícil, o sea, soy perezoso para ir a congregaciones. Creo que el resumen, o sea, yo soy un hombre perezoso, soy ingeniero de sistemas, soy perezoso. No, qué pereza. Soy perezoso, muchachos. Pero qué carajo le pasa. No, muchachos, me voy a poner a llorar con eso. Voy a modificar esto. Voy a modificar esto. El error es el freno, ¿no? Entonces, si el error se disminuye, aplico el alfa. Y si no, aplico el RO. Entonces voy a ponerle 1.01 y 0. Voy a ponerle 0.9. Sí. Claro. Miren acá la fórmula. Miren. Es alfa del factor de aprendizaje si el error se disminuye y error si el error aumenta. ¿Sí? ¿Está bien? Pero yo no sé qué esto hoy está raro. Listo. Aquí está entrenando. Tengámosle paciencia. Yo sé que ustedes son personas pacientes. Pues yo estoy usando mis datos. No es el internet, es el computador. También puede ser. Puede ser el procesamiento de la misma página. Puede ser que el cola esté hoy esté mal. Tengámosle paciencia. Se supone que alfa variable recorre a la mitad, más o menos la iteración, es lo que quería mostrarles. Y eso es sencillo de implementar, es que no hay más. O sea, el n se modifica así o se modifica así y ya, eso es todo. Y el n es el factor de
y le inicio el factor de aprendizaje. Eso es todo. Tenemos la paciencia. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a recortar esto a un máximo de 5000 iteraciones. Voy a meter el RAW que es igual, yo le puse 0.9 y el alfa es igual a 1.01. Vamos a intentarlo así, a ver qué pasa. Es que es muy raro que se demore tanto. Es que para mí viene siendo como el collab. Es que es muy raro. Cuando aquí se nos enseña que uno divide la imagen en varios píxeles, que cada píxel ya se cada píxel son 3 números y cada una imagen de 20 por 25. sí. Y en esa imagen está un número. Y usted le mete la imagen que le dice qué número es, pero hay que meterle varias imágenes para entrenarlo y darle el resultado final, darle la lista de salida. Sí, de hecho, eso lo podemos hacer aquí. Pero lo va a enseñar o... Sí, pero tengo que hablar de datos primero. Ve, muchachos, estoy súper extrañado. Esto no debería de... ¿Será que el collab está molestando? Ay, que no. Bueno, aquí es más fácil. Bueno, miren que ni siquiera puedo predecirlo bien. Es que no entiendo. Ven, el error se quedó estable. El error se quedó estable. Esto es... Voy a aumentarlo un poquito, y no que este me da miedo. 1.1, 0.8 y voy a poner un factor de aprendizaje de 0.5. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. Sino que, como les menciono, el tuning de estos algoritmos es... Mientras salen los ¿cómo lo está pensado hacer? El proyecto es de imágenes con red neuronal, eso yo lo tengo pensado de rato. Identificar la imagen. Clasificarlas. Yo tengo unos datasets de imágenes, pero igual no se preocupen, eso es problema de suyo de hace dentro de 2 meses. ¿Ah? Aquí está este. ¿Algún profesor que haya usado este computador que ustedes hayan visto es bueno? No, pero para diapositivas y eso. Ah. Para diapositivas y eso. Pone que explota. Ve, muchachos, la verdad estoy tan extrañado. No, es que no me debería de dar tan lento. ¿Saben qué me voy a hacer? Voy a tomar medidas extremas. Vamos a descargar el PNB y voy a abrir el Visual Studio Code. ¿Vale? Voy a abrir el Visual Studio Code. Esto es de la mañana. Esto es de la mañana. Y vamos a abrir el IPN Book que quedó acá en las descargas. Aquí está. Bien, muchachos, vamos a ejecutarlo todo. Aquí le damos en... Vamos a seleccionar el kernel, que sería, bueno, Python Jupyter. Ajá. Ojo, no se ve nada, ¿cierto? Pues no se ve nada. Listo, está instalando, un segundito. Igual ustedes pueden descargar el Paintbook y cargarlo en Visual Studio Code. También lo pueden usar así. Y aquí estoy usando los recursos de mi computador. Bien, muchachos, ahora sí. Select kernel, voy a Python Environments, vamos a utilizar este de Python y voy a correr todo. Ay, ¿en serio? Listo. A ver.
USR Bin Python, creo que es este. Listo. Igual ustedes en Windows lo solucionan. What? Ah, ok. Listo. Vamos a cargarlo. Ahora sí. Pero muchos de ustedes tienen la culpa. ¿Ve? Pero yo miro una cosa. Python está bien. No, muchachos, estoy en la paila huila. No son, nada quiere funcionar hoy. Ven, muchachos. Se nos quedó, mira, se nos quedó aquí parado en un error. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el error se quedó estable. Y aquí tengo que ver algo. Si el error se disminuye, aumenta el factor de aprendizaje. Si el error disminuye, el factor de aprendizaje lo disminuyo. El alfa es menor que 1, ¿cierto? Ah, no, si el error se disminuye, aumenta el factor de aprendizaje. Y si, entonces, ya sé cuál es el problema. Aquí debe ser menor o igual. Yo les voy a explicar por qué. Vamos a ver si acá carga, a ver si mejoró. Veamos. Voy a cargarlo acá. Voy a ver si puedo cargar esto. Es que está muy raro. No, me rindo con eso. Está demorado, no hay nada que hacer. ¿Ah? No, es que no tiene que ver con el computador, es el kernel de Google. Porque es la que dice Sí, puede ser que mi computador esté ya también. No, muchachos, y que me da vaina que pierda tiempo así. Bueno, me dan while. Entonces, muchachos, nosotros incrementamos el factor, el alfa, que incrementa, y el rho disminuye. Entonces, si el error disminuye, ¿qué hacemos? Aumentamos. Y si el error es mayor o igual, disminuimos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si el error se incrementó, queda igual, ¿qué hacemos con el factor de aprendizaje? Lo bajamos. Bien, entonces, este algoritmo con alfa variable, ¿qué pretende? Cuando ustedes se están acercando a la casa de su amigo o amiga y ustedes van en su moto, porque ustedes son moteros la mayoría, ¿ustedes qué hacen con la velocidad de la moto a medida que se acercan? Empiezan a disminuir la velocidad de la moto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el objetivo es ese, ¿sí? Bueno, también. Mira, es que me queda como, es que está muy raro. Yo voy a hacer algo. Profe, si hace un else, ¿Cómo? No. No, es que cuando es igual entra en este caso. Pero espérate, yo miro una cosa. Es que estoy mirando. Es que estoy muy extrañado de los resultados que estoy obteniendo. Denme un poco de paciencia. Voy a hacer algo. Voy a desconectar esto. Voy a desconectarlo. Sí, desconéctate. Voy a disminuir el valor de... voy a hacer un generador de 4. Y voy a poner aquí 4 neuronas, ¿vale? El factor de aprendizaje 0.5, el rho 0.95 y el alfa 0.105. Este es el que me suele funcionar. Por ahora voy a cancelar esto y voy a dejarlo así. Él debe entrenarme bien. Al menos así, demorado, pero lo debe hacer.
Se supone que esto debe funcionar. Bien, ya lo está haciendo. Aquí está entrenando. Yo le puse máximo 5000 iteraciones. No debería demorarse tanto. Por ahora no hay nada. Por ahora no hay nada. Pero está muy raro. Está bastante raro esto. No, y miren que no estoy ocupando casi nada del sistema. Ahora sí, miren. Bueno, llegó a las 5000 iteraciones y no pudo resolver. Entonces, vamos de nuevo ahora. ¿Qué pasa con el factor de aprendizaje si el error disminuye? Aumento la velocidad. ¿Cómo lo hago? Con alfa. Y si el factor de, y si en otro caso, o sea, si el error se mantiene o aumenta, ¿qué hacemos? Disminuimos la velocidad, que sería n por qué, por rho, que aquí está alfa y está rho. Entonces aquí metemos el acelerador, aquí aceleramos y aquí frena. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está bien por ahí? Muchachos, ¿todo está bien? Bueno, entonces vamos a volver a ejecutar esto. A ver si mejora un poquito. Bueno, está la entrada salida. Aquí está entrenando. Veamos. Es que es muy extraño. Ahora sí, miren. Miren, él llega a un punto en que ya no puede, o sea, no encuentra el error. Bien, pero miren que él alcanzó una estabilidad más o menos acá. De hecho, si yo aumento el error que tolero, voy a tolerar hasta 4 unidades de error. ¿Listo? Miren que entrena bastante rápido. Voy a tolerar hasta 4 unidades de error, que más o menos es lo que estaba por acá. Miren que la velocidad aumenta. De hecho, es bueno que haya error. Eso lo vamos a ver en otra clase. El error es bueno. ¿Sí? Bien, ahí está. Está entrenando. Tengámosle paciencia. Aquí está entrenando. Voy a volver a correr acá. Listo. Esperemos a ver. Listo, ahora sí. Miren, el error como que se queda... ¿Lo pillan? El error se queda como... estable acá. Vale. Listo. Esto también lo voy a corregir. Lo que busca el alfa variable, muchachos, es que se tenga un manejo sobre el factor de aprendizaje. ¿Estamos ahí? ¿Preguntas ahí? Vale, hasta ahora el resultado no ha mejorado como yo he querido, ¿sí? Pero bueno, no problem with that. Sí, hasta ahora no ha mejorado como he querido, pero bueno, don't worry. Bien, muchachos, entonces lo que voy a hacer ahora es hablarle un poco de los problemas con los datos. Bien, es importante que los valores deseados sean seleccionados en el rango de la función de activación, o sea, -1 o 1. Para mejorar el entrenamiento de algoritmos, valores deben ser procesados para evitar que la entrada sea 0 o cercana a 0, debido a que la regla de delta depende de ella. En ciertos casos, las entradas pueden hacer que los pesos solo aumentan o disminuyen, causando que no puedan encontrar una solución, o sea que divergen. Y en otros casos, las entradas pueden ocasionar un efecto del zigzag con error y nos quedamos en un óptimo local, que es lo que está sucediendo aquí. Miren que nosotros sabemos que esto puede, muchachos, esto puede... ¿Ustedes qué observan? Esto debía ser capaz de poder predecir todo esto, ¿no? De poder predecir todo esto, ¿estamos de acuerdo? Pero esta función que tiene un error de 8, que ustedes lo ven acá, este error de 8 es una buena solución. Eso se llama un óptimo local. O sea, es un óptimo, pero no es la mejor solución. La función del error con respecto a... Esto se ve así. Yo que hice el... pues tan tonto. Miren, la función del error con respecto a los pesos. El error con respecto a los pesos. Vamos a suponer 2 pesos, W1 y W2. Supongamos que apenas hay 2 pesos.
Con respecto a la variación de los pesos pueden haber cosas así, ¿sí? Donde aquí está el error, un error mínimo, pero por acá hay un error también que es muy bueno. ¿Qué pasa con este error y con este error? Este error es mayor que este error. Este es el máximo global, ¿me siguen ahí? Pero a veces el algoritmo cabe aquí y hay un problema, no se puede salir de allí, ¿lo ven? No se puede salir de allí. ¿Por qué se puede presentar eso? Hay unos pesos muy grandes con respecto a otros, o sea que tenemos como entradas preferidas, no sé si, porque por ejemplo, ¿qué pasa? X0, X1 y X2, y aquí tengo W1, W2 y W3. ¿Qué pasa si W1 es 100.000 y W3 es 10? O sea, el problema es que este siempre va a tener un peso muy grande, ¿sí? ¿Sí lo ven ahí? Exacto, este casi no importa, o sea, de hecho esta entrada se está descartando matemáticamente. Y eso es un problema, y eso es lo que vamos a ver ahora con la gradularidad. Puede ser de que con estos datos esté teniendo este problema. ¿Cómo me doy cuenta de ese problema? Muchachos, es que esto es jodido de corregir. ¿Cómo me doy cuenta yo de este problema? Vamos a imprimir los pesos. Miremos a ver si tenemos unos pesos muy diferentes de los otros. No, ya que los pesos están bastante bien regulados. Están bastante bien regulados. Bien, el otro problema también puede ser el número de datos. Que realmente para 4 entradas tener 8 es muy poquito. Entonces voy a hacer una prueba con un conjunto de datos que conozco. Les voy a presentar un dataset. Aquí está. Este repositorio pues tiene varios problemas de Machine Learning para la predicción de casos. Hay uno en específico que es este de acá, que se llama diabetes. Aquí está. Este es. Les voy a explicar este dataset. Este dataset tiene 20 entradas. ¿Sí? Esas son 20 características. ¿Estamos de acuerdo? Y este dataset tiene en total, ya les digo cuánto tiene en total. Este dataset tiene en total, por acá lo debería de poder descargar. Este es el DOI. Aquí está, descargar. Aquí lo vemos. Les voy a mostrar. Entonces, Diabetes Data, aquí está. Uy, pero eso está separado. No hay uno que ya venía juntico. Pero qué raro, esta es la que yo uso. Repo Diabetes. Hay uno vamos a ver si es este. Es que lo cambié. Ah, este es. Entonces, Data Folder. Uy, ¿qué? Dataset. Aquí está. Ay, ¿ya lo quitaron? Uy, ay, ay. Este era de mis favoritos. Hay otro que yo voy a utilizar, el de las flores, pues. Los quitaron. Flowers. Hay uno, vamos a utilizar entonces de las flores, que es el que. No, debo buscar acá, ¿no? Ay, muchachos, esto lo cambiaron. No, muchachos, hablan con la persona. ¿Ustedes creen que me va a render? Sí, la verdad sí. No, yo soy una persona recursiva. Se equivocaron de. Yo tengo un dataset por acá, bueno. Aquí está. Por acá debo tenerlo. El de los vinos. Ese me gusta mucho. Bien, el de los vinos este es la salida. Y en total son, si no estoy mal,
son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 características. Este es un repositorio de unos vinos. Estos son características, ¿vale? Tienen que ver con la composición química, cosas como el pH, cosas como el contenido de... bueno, una es el pH, el contenido de cítrico, bueno, entre otros. El contenido de alcohol, entre otros. Miren, y tenemos tres clases, 1, 2 y 3. ¿Lo ven acá? Esto es un dataset, ¿vale? Entonces, este es uno de los que yo utilizaba. Otro que yo utilizo, por ejemplo, es, bueno, está el clásico del Titanic. Ese, pero ese lo quiero usar después. Creo que acá tengo uno multilabel. Vamos a ver qué tengo acá. Ah, no. Chanfle, no me sirven tampoco las funciones. No, es que cancelemos y hagamos la próxima. No, mentiras. No pasa nada. ¿Cómo voy? No, ni traje eso. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es que lo que pasa es que estos datos de funciones son un poco desorganizados. Entonces voy a continuar con el siguiente tema y ahí ya me puedo meter con el dataset. Entonces, acá, ¿qué falla con eso? Pero bueno, acá, ¿qué pasa? Para trabajar el problema de las entradas, vamos a hacer lo siguiente. Resulta que las entradas, muchachos, ¿qué es lo que voy a hacer con este de vinos? Miren que hay una cosa con las entradas. Acá. ¿Qué ven ustedes? Miren acá las entradas, por ejemplo, de este dataset. Miren, de este dataset. Hay unas que tienen unos valores pequeños, como 14, miren, por ejemplo, 1.71, 1.43, pero ¿qué pasa con esto? Es muy grande, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos trabajar estos datos de tal manera, muchachos, nosotros tenemos que trabajar estos datos de tal manera nos queden equilibrados entre -1 y 1. Les voy a mostrar qué se hace. Entonces, para tratar el problema que efectivamente creo que tenemos en el SOR, entonces se elimina la media de datos para que no sean estrictamente positivos o negativos. Se ajustan cada una de las entradas para que estén entre -1 y 1, en general, aunque pueden estar lejos de ellos. La de correlación. Se busca con esto que las covarianzas de las entradas sean similares para asegurar que los diferentes pesos se ajusten a la misma velocidad. Lo que pasa es que cuando hay unos pesos muy elevados, es más difícil ajustarlos, con unas entradas muy elevadas. La ecualización, las variables escaladas para que estén entre -1 y 1. Y observen lo que pasa. Acá tenemos el conjunto de datos, ¿lo ven? Este es un ejemplo que supone 2 entradas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos? Eliminamos la media. Es decir, que quede centrado ¿en dónde? En 0. Luego, ¿qué hacemos? Los decorrelacionamos. La decorrelación, muchachos, elimina, básicamente hace que la distancia de los datos sea similar. Miren acá, ¿ven acá que estaban espaciados? Miren acá qué sucedió con la distancia. ¿Está más o menos? Similar. Y finalmente, ¿qué hacemos? Los escalamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto dónde queda? Entre 1 y -1. ¿Estamos allí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros eso? Ese proceso, muchachos, vamos a utilizar una librería. Esa librería se llama sklearn. Entonces, from sklearn.preprocessing import. Hay una sklearn.preprocessing, que es esta. Les voy a mostrar. De hecho, ahí están implementadas las redes neuronales están implementadas aquí. Hay dos tipos de scalars. Tenemos el estándar scalar, muchachos, que hace lo que les mostré.
de ecualización, de correlación y escalación. Y tenemos el más min scaler. ¿Qué hace el más min scaler? El más min scaler solamente aplica la división con el máximo, para que quede entre menos 1 y 1. Acá lo tenemos. Miren, tenemos más min scaler. El más min scaler lo que hace es coger los datos y irlos por el máximo. Eso es todo. ¿Vale? Para que queden entre menos 1 y 1. ¿Estamos allí? ¿O no? Por acá, muchachos, entre menos 1 y 1. Y luego, ¿qué hace el estándar scaler? Aplica todo ese proceso que, muchachos, el estándar scaler aplica todo ese proceso. Calcula la media, que es S. Perdón, calcula la media que es U y lo divide por la desviación estándar. Con eso, ¿qué obtenemos? Eliminamos que los datos están corridos, los centramos y eliminamos las distancias entre ellos, o sea, normalizamos la varianza. Esto deben haberlo visto en estadística. La media, ¿qué es? La media es el punto medio donde están los datos. El promedio es otra cosa. El punto medio donde está. ¿Y qué es la varianza? La distancia promedio que hay entre los datos. Si yo les digo, hay una serie de datos que tienen media 10 y varianza 1, ¿qué quiere decir? Que están alrededor de 10 y la distancia entre ellos es aproximadamente 1. No sé si se acuerdan de estadística. ¿Qué hice en el semestre pasado? ¿Ah? ¿Qué hicieron el semestre pasado? ¿Qué les pasa hoy? ¿Qué les hicieron ayer? ¿Lo notó como hice algún parcial cercano? ¿Decepcionado de qué? ¿De la vida? ¿Por qué? Ay, relajados. Bueno, muchachos, entonces este estándar scaler nos sirve con ese objetivo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Afortunadamente, podemos hacer eso, estándar, el scaler. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Es sin esto. Estándar, scaler. Voy a importar eso. Estándar scaler. Listo. ¿Qué voy a hacer? Miren lo que va a pasar. Voy a coger las entradas que hay acá. ¿Se acuerdan de esto? Y voy a hacer un proceso con las entradas. Voy a hacer yo un proceso con las entradas. Voy a poner una nueva entrada procesada. Entonces, el scaler es igual a estándar scaler. Lo siguiente que yo voy a hacer es escalar punto la entrada pues nueva, la entrada pues procesada. Voy a ver si con eso me mejora. Voy a hacer escalar punto fit transform de entrada procesada y les voy a mostrar cómo queda. Vean y verán. Fit transform, eso debería ser fit transform. Ya miro acá, eso es escalar transform fit y el otro es fit transform. Aquí está, fit-transform. Entonces piden acá. ¿Está bien, cierto? Ahí está definiendo la variable. Sí, hay que definir la variable. Y luego aplico esta función free transform. Vamos a ver. Ah, pues sí, ¿no? De la entrada. Y miren lo que pasa. Miren el que se me transformó esto. ¿Qué acabo de hacer con los ceros? Los transformó en -1. ¿Por qué? ¿Qué estamos tratando de evitar ahí? Las entradas que sean ceros. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver, muchachos, si mejora. ¿Qué debería de colocar acá? La entrada procesada. Veamos si mejora.
Vamos a ver si mejora. Veamos a ver si mejora. Aunque eso de que se demore me tiene preocupado. Bien, acá. Y miremos qué pasa con el error. Aquí el error bajó a ¿cuánto? A 7.5. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a aumentar la tolerancia del error. Voy a poner un error tolerado de 10. Aquí ya haría entrenarme más rápido. Miren lo rápido que entrenó. Veamos. Miren lo que sucede con el plot. Ahora sí, ¿cuántas iteraciones? Puede llegar a un error de 9. 5 iteraciones. ¿Lo ven ahí? Bien. Ahora, obviamente, muchachos, obviamente, pues uno quisiera que una función de OR tuviera la facilidad de entrenarse totalmente. Pero el backpropagation funciona bien es cuando tenemos un conjunto de datos amplio para que él pueda reconocer las características. El problema de las funciones como AND, XOR, XOR, AND, XOR, XOR, OR, el problema es que tienen pocos datos. ¿Me siguen allí? Tienen pocos datos. Las redes neuronales no funcionan muy bien cuando usted tiene pocos datos. ¿Estamos? Entonces, ahora con ese aspecto vamos a evaluar, sino que este tiene un problema, este tiene 3 salidas y no me sirve. Vamos a ir a ese Machine Repo y hay unos datasets que yo he utilizado. Voy a poner los que son de clasificación. Básicamente los que son de clasificación, aquí está. Que sean numéricos, aquí está. Por ejemplo, miren este. Predecir el performance en educación secundaria. Miren, número de instancias 649, número de features 30. Está bastante bien. Bien, ¿qué variables tiene? School tiene el sexo, que básicamente es binario, F para female y M para male. La edad, la dirección, el tamaño de la familia, parental status, ¿qué más? MEDU, que es nivel de educación. FEDU, bueno, MEDU, la educación de la mamá. FEDU, del papá. Ocupación, de la madre, del padre. Y tiene más, miren acá. ¿Qué más tiene? Razón, razón de seleccionar la escuela. Home, school, reputation. Guardian, ¿quién es el que vela por la persona? Travel time, ¿cuánto se demora en llegar al colegio? Study time. School support, si tiene o no. Fan support, si tiene soporte de la familia. Bueno, aquí hay varias cosas. Yo voy a hacer un análisis básico para que ustedes lo pillen. Estuve en performance y aquí está. Aquí debe estar mírenlo acá. ¿Lo ven? Aquí están los miren, si tiene relaciones románticas o no, el número de ausencias y cómo le fue. Y G1, G2, G3, que viene siendo, ya les digo que es G1, G2, G3, pongamos aquí 25, G1, G2, G3, que viene siendo las notas. O sea que G1, G2, G3 es la salida. ¿Estamos bien? Bien, hay una cosa que ustedes deben observar acá. Cuando ustedes tienen estos tipos de datos, las salidas y las entradas no vienen así como uno está esperando. ¿Qué creen que toca hacer? Toca limpiarlas y procesarlas. ¿Qué es lo que acabé de hacer ahí con la ESOR? Eso es lo que nosotros vamos a hacer con detalle la próxima semana. De hecho, vamos a hacerlo con el ejemplo del Titanic. ¿Han escuchado eso? Sí, desde cuándo se salva, si es hombre o no se salva. Pero Ese, pero ya lo que vamos a hacer es poder predecir si alguien se salva o si es mujer y con plata.
¿Quién sabe? Si es hombre y pobre, es que viejo que muere. Bueno, Pero si es viejo con plata, pues también es así. entonces como ustedes ven, por ejemplo, este es de recognition de caracteres escritos a mano. Este también lo vamos a poder manejar cuando hagamos procesamiento de imágenes. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que estas técnicas, muchachos, a lo que yo quiero ir, son dependientes de los datos. Y los datos no siempre como vienen. Los datos no vienen limpios. La vida real, ¿cómo es? Los datos vienen desorganizados. Exacto, pueden venir datos que no tienen sentido. Por ejemplo, una edad de 250 años. O una edad negativa. Bueno, igual los nombres vamos a ver que no lo vamos a necesitar. Cosas como los... No, porque son únicos. Pero eso les explicaré otra manera que hacemos con los datos únicos. Entonces, miren que estas técnicas dependen mucho de ¿qué? De los datos. Y ese es el problema que yo estoy teniendo acá. ¿Sí? Este es el problema que yo estoy teniendo acá con esa ESOR. ¿Qué pasa? Miren que llega hasta un punto de error, ¿verdad? Si yo aumento acá, digamos, voy a tratar de hacer un error más pequeño. El problema, error máximo, vamos a ponerle 5 y se va a demorar aún más. Y el problema es que esto me está quedando en un mínimo local. Ya van a ver, este creo que se va a demorar. Y eso lo voy a poder arreglar con regularización, que es lo que voy a hacer ahora. Porque él llega a un mínimo local que tiene, o sea, un mínimo local es un error bueno, pero para mejorar ese error tiene que buscar el mínimo global. Entonces muchas veces saltar, es que es lo que estoy viendo acá, que muchas veces saltarse a este error, o sea, de salirse de este error y ir acá, es muy difícil porque él tiene que aumentar el error necesariamente y a veces no puede salir de ese hueco. Eso es un problema que se llama errores de mínimos locales. Ustedes lo van a ver, si alguien piensa pasarse ingeniería pronto, lo van a ver en el curso de algoritmos 2. Sí, sí, igual usted lo puede matricular. El próximo semestre abre a 2. Sí. ¿Cómo? No, a 2 pide esa a 1. ¿Tiene concurrente? Tienen que ver eso primero, lo siento. No, muchachos. Bueno, entonces, ese es el problema que nosotros tenemos. Bien. Bueno, esto es lo que se hace. Vamos a ver algunas de las generalidades del algoritmo de propagación multicapa. Normalmente tener 3 capas es más que suficiente. O sea, realmente meter más capas, ¿qué pasa? ¿Qué requiere? Más tiempo de entrenamiento, o sea, sale muy costoso. Aumentar capas, bueno, ahí lo dice. Y es más viable aumentar el tamaño de la capa oculta que agregar capas. O sea, usualmente esperaría que las soluciones sean con 3 capas. Velocidad de convergencia. Se navega a través de gradientes descendentes para encontrar el error. El entrenamiento da velocidad de convergencia, pero entre más pequeño mejor. Pero aquí viene el problema que estoy viviendo. ¿Qué pasa? Requiere más datos. ¿Sí? Él requiere más casos para poder llegar a ese error general. Y eso es lo que yo estoy sufriendo aquí. O sea, el algoritmo está bien implementado. Sino que el problema que yo estoy sufriendo, muchachos, es la cantidad de datos. Miren, ¿ven que se queda estable en un error? Eso de, como le metí el alfa variable, él llega a un punto en que no puede salir de ese error local. O sea, está bien. O sea, a pesar de que no está dando perfecto, él está trabajando bien. ¿Por qué? Está en un mínimo local. ¿Lo ven allí? Él está en un mínimo local. El mínimo local es una buena respuesta porque miren que los errores, él llega a este error de mínimo local que es como 7.5 aproximadamente, pero él no puede salir de ahí, a pesar de que hay un mejor error. Por eso puede dar un error de 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Ese error de 0 requiere que existan más datos. Ese es el problema que está teniendo. Con los datos actuales, de hecho yo podría dejarlo en 100.000 iteraciones y en algún momento podría dar el salto. Pero demoraría mucho. ¿Sí me siguen allí? O sea, realmente esto podría solucionarlo relativamente rápido. ¿Estamos allí, muchachos? ¿Todo está bien?
De hecho, yo podría probar, por ejemplo, con un factor de aprendizaje mucho más pequeño. Observemos cómo le va. E imprimimos. Voy a probar con este factor de aprendizaje más pequeño. A ver cómo me va. Puede ser que 0.5 tenga una convergencia muy lenta para ese caso. Si no, pues definitivamente problemas de datos. Ya cuando ponemos con un dataset mejor, vamos a ver cómo le fue el error. Miren, tengo ese problema aquí de estabilidad, ¿lo ven? Llega a un punto en que se queda atrapado allí. Es complicado, esto es difícil, muchachos, esto es muy difícil de ajustar. Eso es lo malo de las redes neuronales, que... ¿Cómo? Experiencia. O sea, cuando la gente que trabaja en esto es experiencia, la ajusta. Pero aún así sigue siendo una muy buena técnica. Miren acá, creo que tenemos una situación. Miren, ¿lo ven acá? Se queda oscilando. ¿Lo ven? O sea, es muy difícil, aunque a pesar de que el error de 0 es posible, es muy difícil llegar a él. Ahora, yo tengo en la capa oculta 4 neuronas. Y en total, ¿cuánto es la entrada? De 4, ¿no? Podemos intentar, por ejemplo, aumentar a 6 y intentar entrenar de nuevo. Como les digo, ese tuning es muy fino y es difícil a veces de manejarlo. De todas ahorita cuando agregue los factores L1 y L2, que es lo que viene, esto debería de mejorarme el entrenamiento. Vamos a ver. Vamos acá. Vamos acá. Miren, se queda todavía allí. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque por ahora no me puedo meter con datasets. Bien, se recomienda utilizar una función no lineal como la sigmoide para garantizar un procesamiento no lineal. Y esto da más poder de clasificación de datos. Para mejorar, se recomienda estandarizar los datos mediante una distribución gaussiana con media 0 y igual a 1, que es lo que hace el estándar scaler. O sea, realmente esto que viene acá de la de correlación y ecualización es una estrategia gaussiana. Y viene algo muy importante. Y esto es muy importante. El error debería de existir siempre. El objetivo de una red neuronal es generalizar, es decir, identificar patrones. Si la red memoriza los patrones de entradas, es decir, da respuestas sin error, significa que la red se especializa o se aprende de memoria. Les doy el ejemplo. ¿Qué pasa si usted visita usualmente a alguien y esa casa es Zapote? Y usted y se aprende el camino a la casa Zapote. Resulta que hicieron una obra de acueducto y está cerrado el camino. Usted debe tomar otro camino. Si usted sabe el camino de memoria, ¿usted es capaz de tomar otro camino y llegar al mismo destino si solo se lo sabe de memoria? La respuesta es no. Ahora, ya la casa de la persona que usted visita ya no es Zapote, es Roja. ¿Será que usted podría identificar esa casa si se supiera de memoria, estuviera memorizado totalmente de la casa de Zapote con puerta verde? No, porque usted ya encuentra la casa roja con puerta morada. ¿Qué pasa ahí? Ya no se puede hacer nada. Entonces, de hecho, que la red neuronal tenga error es bueno. El error es bueno, ¿sí? Si una red siempre da error 0, puede haber un problema que se llama sobreentrenamiento. Y es muy fácil caer ahí. Y hay varias estrategias para evitarlo. La primera, dividir los datos. Tendríamos 80% para entrenar y 20% para probar. De aquí nos sale la función de pérdida, la función loss. Y de los datos de prueba sale F1, precision y recall. Y esto es lo que solemos hacer. Yo no he hecho eso, ¿sí? ¿Por qué? La función es OR, ¿qué pasa? Yo metí todos los datos, ¿verdad? ¿Me siguen allí? Yo he metido todos los datos. Pero ¿cuál es el problema que tiene eso?
que si se aprende eso de memoria, ¿qué sucede? Un sobreentrenamiento. Entonces, hay uno de los cambios que nosotros vamos a hacer, es introducir, ¿cómo se separan los datos? Muchachos, ¿cómo se separan los datos? Ustedes tienen aquí los datos de entrenamiento y los datos de prueba, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a comentar esto. Voy a hacer un XOR de 10, ¿vale? ¿Cuántos datos tiene un XOR de 10? 2 a la 10. ¿Cuánto es 2 a la 10? 2048. ¿Estamos de acuerdo? Que ese es un número importante ya de datos. Bien, entonces, para seleccionar los datos, yo haría seleccionarlos aleatoriamente, entre ceros y unos. ¿Estamos de acuerdo? De salida 0 y de salida 1. Hay una librería que nos lo hace, que se llama test, por acá está, preprocessing. Esta es preprocessing y hay una que se llama, por acá está, no, ese se llama test train split. Aquí está, test train split. Aquí les muestro cuál es. Aquí está, model selection, es model selection. Entonces, de model selection, ya encontré la librería. Model selection, vamos a sacar una. sklearn model selection, aquí está. Aquí está. Model selection. Entonces, model selection tiene aquí una cosita que se llama test train split. Por aquí está. Model selection, test train split. O train, vamos a ver. Test train split. Aquí está. ¿Qué va a hacer esto? Esto nos va a permitir separar una secuencia de datos en dos. Hay una que vamos a llamarla datos de entrenamiento y hay otra que vamos a llamar datos de prueba. ¿Ustedes cómo van a poder medir el rendimiento de la red neuronal? Con los datos de entrenamiento únicamente tenemos la función de pérdida. ¿La función de pérdida qué es? ¿La función de pérdida qué es? El error de entrenamiento. Y con los datos de prueba vamos a hacer la evaluación de ¿qué? De el rendimiento de la red, o sea, los scores, que son 3, precisión, recall y F1. ¿Estamos allí? Bien, entonces vamos a ello. Yo ya tengo un XOR de 11. ¿Estamos de acuerdo? Voy a importar esa librería. From sklearn.model selection. Voy a importar a quién? A test. ¿Cómo? From test. Vamos a importar test. Aquí está, test train split. Este es el niño que vamos a usar. Bien, ese test train split, muchachos, me va a devolver lo siguiente. Vamos a hacerlo de esta manera. Aquí tengo los datos ya transformados y lo que voy a hacer es dividir los datos. Entonces, en la división de los datos, ¿qué voy a meter? Esto me va a devolver el xtest, xtrain, perdón, es al revés, xtrain, ytrain, xtest, ytest. El x es la entrada y el y es la salida. Vamos a colocar el test train split, vamos a colocar el dato del x, que es entrada procesada. ¿Cuál es mi y? La salida, sal. ¿Estamos? Y él tiene el train size, va a ser el 20%. ¿Estamos allí? ¿Todo está bien? Ahora, ¿qué generó esto? Miren, el xtrain son básicamente las entradas. Miren, son estas entradas, ¿lo ven? Este es el xtrain. ¿Por qué salió tan poquito? Porque no lo he actualizado. Es generador de ¿qué? De 10. Y miren acá, ahora sí, vamos a volver a ejecutar esto. Miren,
Es que no he actualizado el Y. Yo tan bobito. Hay que actualizar todo. Aquí está. Este es el que va a actualizar. Listo, ahora sí. Entonces tengo estos datos. Ahora sí, miren, el X-train son 11 entradas, miren. Luego tenemos el X-test. Miren, este es el X. No, esto es X-test, lo hice al revés. X-test y este viene siendo Y-train. Ahora sí está bien. Bien. Muchachos, este X-test, este X-train son los datos de entrenamiento. Y este Y-train son las salidas de esos datos de entrenamiento. Que es, por ejemplo, el primero, ¿cuál es su salida? 1. Y esto tiene una segunda ventaja. Hay algo que se llama el balanceo de datos. Ustedes tienen dos clases, la 0 y la 1. Un dataset balanceado debería tener al menos la mitad de los casos en 0 y la otra mitad de los casos en 1. Yo les decía que el AND y el OR son malas funciones. ¿Por qué? Solo hay un 1 que es 0 o 1. Eso es un dataset desbalanceado. Entonces pregunta el segundo examen, ¿por qué la AND y la OR son malas funciones para el backpropagation multicapa? Porque son desbalanceadas. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen ahí? Muchachos, ¿todo está bien? Entonces voy a hacer aquí el apunte. Muy bien, entonces ¿qué va a pasar acá? Yo voy a enviar para entrenamiento ¿a quién? Voy a enviar a X-train y a quién más. ¿Y cuál es la salida? Y-train. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Y sobre quién voy a hacer yo los tests? Los tests que ustedes ven acá. ¿Sobre quién los voy a hacer? La predicción. ¿Sobre quién lo voy a hacer? ¿Sobre los qué? Los X-test. Aquí está. Entonces, matriz de confusión, ¿sobre quién sería? X-test. ¿Estamos de acuerdo? La matriz de predicción. Y la predicción que ustedes ven acá, la salida, ¿cuál sería? Y-test. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Bueno, entonces, voy a matar esto de acá. Maté la función de... Bueno, no importa, la puedo meter acá abajo. Entonces miren lo que va a suceder. Es el ejemplo 3, ¿no? No pasa nada, lo voy a abrir y lo recupero. El ejemplo 3 que lo había borrado por error. Aquí tengo las funciones de la... Aquí están. Son estas. Bueno, entonces las había perdido, pero no pasa nada. Bien, yo debo meter... bueno, este es otro backpropagation. Entonces yo voy a meter, muchachos, eso así. Y vamos a ejecutar todo. Aquí hay una cosa acá abajo que me molesta, que voy a borrar. Voy a borrar este segundo ejemplo que tenía por acá. Listo, ahora sí. Vamos a ejecutar todo. Veamos cómo nos va. Veamos cómo nos va aquí. Miren que allí yo que estoy atacando el problema de sobre entrenamiento. En las redes neuronales ustedes suelen tener 70-80% para entrenar y 20% de prueba. Si ustedes tienen muchos datos, pueden tener tres conjuntos: el de entrenamiento, el de validación y el de prueba. ¿Cuál es la diferencia entre entrenamiento, validación y prueba? Entrenamiento se utiliza para calcular el error, pero entrenamiento se utiliza para calcular los pesos. Pero el de validación se utiliza para calcular la función de pérdida. O sea que hay un conjunto de datos que se entrena versus el error de otros datos que no se tocan. Con eso, ¿qué se busca? Generalizar. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo va la cosa por ahora, muchachos? Los veo como aburridos hoy. ¿Sí o están como aburriditos? Yo sí, yo estoy súper fresco. O sea, es que me extraña porque yo tengo casi el doble de edad de ustedes y yo estoy aquí bien.
Pero ustedes, yo no sé. Trabajo. Yo también tengo todo. Les contaba todo lo que tengo que hacer, nos ponemos a llorar. No, pero yo estoy relajado. Eso no se hace suerte que lo haga otro. Que les califique el parcial otro. ¿Por qué no? Que estudió otro también así. Trabajo que estudió de parcial. ¿Quién estudió para el parcial? Uno que hace el parcial. Ah, ya. ¿Qué les hicieron esta semana que apenas hoy es miércoles? Listo, ahora sí. Miren. Bueno, esta es la función de entrenamiento. Obviamente pues, me iba a dar así. ¿Saben por qué? Porque el número de neuronas acá es muy bajito. Ahorita vamos a ver cómo las ajustamos. Y miren, acá sacamos esto. Y miren, ¿cuánto nos dio de precisión? ¿Cuánto nos dio el F1 score? 12.5%. Está bastante malita. Pero pillen por qué. Número óptimo de neuronas ocultas. Casi que no llegamos a esto. Para seleccionar el número de capa oculta con n parámetros se puede generar que la primera capa tenga n. ¿Cuál es el n? El número de características. Para un XOR de 11, ¿cuánto debería de tener la entrada? No, 11. Son 11 características. O sea, un XOR de 11, ¿cuántas entradas tiene? 11. Entonces la primera debe tener 11. Entonces hay dos, que es el de Hatch Mason, que nos dice que la primera tiene n, la segunda tiene n medio, la tercera n tercios y así. El de Hatch sirve, el Hedge sirve cuando tenemos poquitos datos. Cuando tenemos muchos datos, qué pena. Cuando tenemos muchos datos. Y ahora tenemos la de Kolmogorov. Cuando tenemos menos datos es mejor utilizar Kolmogorov. Tenemos n y luego 2n menos 1. Perdón, la primera es 2n menos 1, la primera es n, la segunda es 2n menos 1 y la tercera es n medios. ¿Estamos ahí? Entonces, y así. Bien, pero igual, esto es solo una guía. Realmente el número de neuronas, la parametrización y los algoritmos y todo depende de la experiencia que se tenga en el área que ustedes estén manejando. ¿Por qué? Los datasets son diferentes. Por eso es que yo les dije al principio que estas son soluciones ad hoc. Dependen mucho de lo que usted esté resolviendo. Si usted está en un contexto biológico, por ejemplo, los parámetros de las redes neuronales pueden variar si usted de pronto está trabajando en un contexto de información que escrapea de páginas web, por ejemplo. Estoy buscando predecir lo que el usuario quiere. ¿Sí me siguen allí? Entonces, ¿qué pasa? Acá, si yo aplico Kolmogorov, ¿cómo debería ser la capa oculta número 1? Con 11. Debería ser 11. ¿Y cuál debería ser la segunda capa? Hay dos opciones, n medios o 2n menos 1. ¿Cuánto es 2n menos 1? 22 menos 1, 21. Vamos a ver cómo nos va. Esto se va a demorar un buen tiempo. ¿Sí? Esto se va a demorar un buen tiempo. Entonces, como ustedes ven, realmente las redes son capaces de predecir. Yo se los he demostrado en clases. Pero pues esto tiene muchos problemas, es con el ajuste. Ustedes están trabajando sobre funciones caóticas. ¿Sí? Y pues tienen eso de que ellas dependen mucho de qué, del ajuste de condiciones iniciales que ustedes establecen. Bien, hasta ahora que hemos visto, número 1, alfa variable. ¿Cuál es el de alfa variable? Para manejar lo que es el factor de aprendizaje. Lo aumentamos cuando el error disminuye, lo disminuimos cuando el error aumenta. Segunda cosa que vimos, cosas con los datos. ¿Qué hicimos con los datos? Que la normalización gaussiana, ¿qué hace? Quita medias y quita varianzas y luego escala. Bueno, pero no medias, sino medias matemáticas. Estos muchachos, ¿qué están pensando, por Dios? Quita medias matemáticas, quita varianzas y finalmente escala, buscando que los datos sean uniformes. Tercera cosa, con sobreentrenamiento. ¿Qué es el sobreentrenamiento? Cuando se aprendió los
del dataset de memoria. Es decir, que no hay capacidad de predicción. La red neuronal solo replica el dataset. Y eso es malo. Porque el error de entrenamiento disminuye, pero ¿qué pasa con el error general? Sube, aumenta. Entonces allí, ¿qué se hace usualmente? Se separan los datos en dos conjuntos: datos de entrenamiento y datos de prueba. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? ¿Nada? Y finalmente, ¿qué vimos? El número de neuronas óptimo, ¿sí? Aunque pues esto no está garantizado, es óptimo, es solo una sugerencia. La primera capa oculta, ¿cuántas neuronas debía de tener? N. ¿Y N qué es? El número de características. La segunda capa quería de tener, de acuerdo a Hatches, N medios. Y Kolmogorov, 2N menos 1. La tercera capa, N medios, N tercios y así paulatinamente. ¿Me siguen? ¿Todo está bien? Vamos a ver qué pasó acá. Miren, el error quedó acá y nos dio una precisión del 12.5%. Está bastante malito, pero bueno. Entonces, bien, muchachos, ¿qué va a seguir ahora después del descanso? Yo ahorita lo que vamos a hacer es aplicar regularización, y eso nos va a ayudar a mejorar mucho lo que está pasando aquí. La regularización trata de controlar que los pesos no se nos desborden. Aunque los pesos aquí, muchachos, los pesos aquí, de hecho, tienen un buen comportamiento. Un mal peso es, por ejemplo, si un peso, por ejemplo, tiene 1000 y los otros pesos tienen 5 o 6, por ejemplo. Bien, muchachos, siendo las 3:55,